Soy Luis Fernando Arias, soy dirigente cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tengo ya 15 años de estar en la Organización Nacional Indígena de Colombia, 8 años de dirigir esta organización indígena a nivel nacional. Yo soy de aquí, de esta tierra. ¿Sí? Soy de aquí, de este territorio, del Caribe, hijo de la sierra, hijo de la Macuira, hijo del Perijá, hijo de los Montes de María, hijo de estas tierras. Y he tenido la oportunidad de caminar a lo largo y ancho este territorio, pero también este país, de las cosas hermosas que mi paso por el proceso organizativo me ha dejado, ha sido conocer el movimiento indígena en Colombia. Yo quiero saludar a todo el pueblo cancuamo reunido hoy en esta fecha histórica, porque yo creo que esta es una fecha que va a quedar en la historia nuestra como pueblo. Hoy, 20 de diciembre del año 2020. Saludar a todos los pueblos del Caribe que nos acompañan, los pueblos de la sierra, a los funcionarios del gobierno departamental, municipal, bienvenidos a este pueblo, a las autoridades cancuamas, al Consejo de Mayores, al Cabildo Mayor, a los mamos que nos honran con su presencia, con su acompañamiento. Esto sin ellos seguramente no hubiese sido posible. Nosotros vamos a tener siempre una deuda eterna. O quizás en el pasado ellos se endeudaron con nosotros y hoy nos están ayudando. Armando hablaba ahorita del equilibrio y la armonía. Y es eso, apunta hacia allá. En segundo lugar, quisiera en este momento recordar la memoria de los que hoy no están, de quienes no nos acompañan en este momento, pero que colocaron su grano de arena, que contribuyeron a este proceso del renacer cancuamo. Nosotros tenemos una historia reciente, dura, y esa dureza quizás nos dio la fuerza, nos dio el temple para levantarnos y con ese mismo impulso salir adelante. Pero hoy, centenares de hombres y de mujeres que creyeron, que soñaron en este proceso, que dieron la vida por este proceso, están con nosotros, aquí presente, en la memoria y en el legado que también nos dejaron. A ellos también este reconocimiento y este acto de autoridad y de gobierno que estamos desarrollando el día de hoy. Nosotros estamos en contra de la explotación del territorio. Estamos en contra de los procesos de explotación mineroenergética, porque ese es el principio de origen, ese es el mandato que nos han dado los mayores y mayoras desde un principio. Y nosotros aquí estamos para salvaguardar el territorio, para salvaguardar la cultura, para defender la autonomía y el territorio de los pueblos indígenas. ¿Sí? Sin embargo, hoy tenemos una realidad y es que muchos territorios hoy están siendo intervenidos, ¿verdad? Por la industria mineroenergética, por la explotación de los recursos naturales, territorios que hoy han instalado puertos, ¿cierto? Y que están explotando ese recurso, que están ocasionando un daño ambiental, social, cultural, territorial, político, económico y en algunos casos organizativo, ¿cierto? Organizativo. Entonces dijimos, frente a esa realidad, vamos a plantear entonces que se nos reconozca la deuda histórica que hay con los pueblos indígenas, ¿cierto? La deuda histórica que hay y empezar a saldar esa deuda histórica, sobre todo por las brechas sociales, de inequidad social, económica que hay en los territorios indígenas con el resto de la población en Colombia. En mi paso por la organización he negociado 3 planes de desarrollo, ¿sí?
Con Santos negociamos 8 billones de pesos, con Duque 10 billones de pesos que supuestamente iban a llegar a las comunidades. Hoy tenemos muchas dificultades en que esos acuerdos se cumplan. He hecho una cantidad de acuerdos en mingas, en movilizaciones, en mesas de concertación que hemos tenido a nivel nacional, pero la labor, el trabajo que teníamos que hacer en términos de lograr avanzar en la consolidación de los derechos de los pueblos indígenas, lo hemos venido haciendo, ¿sí? Nosotros hemos logrado durante todo este periodo concertar una serie de normas, por ejemplo, como el decreto de víctimas, el decreto 1953, que les permite hoy a ustedes administrar de manera directa los recursos de transferencia. Esa negociación la hice yo. Yo tengo una experiencia muy especial que quisiera contarle de ese momento en el año 2013. Estábamos en el Cauca, en la María, y estábamos con el ministro Iragorri, en esa época ministro del Interior, atrancado en la negociación. Y de pronto me acuerdo que el compañero Alcibiades, después un gran sabio del Cauca, se levantó y dijo: vea, yo propongo que el ministro y Luis Fernando se encierren los dos en un salón y ellos dos se pongan de acuerdo. Y así fue. Se concertó una bolsa de recursos que hoy tenemos con el gobierno diferencias profundas frente al tema de la bolsa presupuestal, porque nosotros concertamos 10 billones de pesos. Para el cumplimiento de esos acuerdos, el gobierno dice hoy: no, es que esos 10 billones de pesos también es para educación, para la salud, para las semillas de vida, para los programas del IPCF, para el adulto mayor, para la familia en acción, para los jóvenes en acción. Es decir, para todos los programas que el gobierno tiene hoy, donde están los indios metidos. ¿Sí? Entonces, si nos meten en todos esos programas, esos 10 billones de pesos vamos a quedar hasta debiendo, realmente. Pero eso no fue lo que acordamos y lo que concertamos con nosotros. ¿Con nosotros qué concertamos, hombre? Compra de tierra, constitución y ampliación de resguardo, fortalecimiento de la cultura, de la autonomía, fortalecimiento de la lengua, ¿verdad? Todos los procesos propios de los pueblos indígenas que nos interesa fortalecer a nosotros como pueblos indígenas y que nadie apoya. Nosotros a nivel nacional nos damos las pelas, pero en últimas son ustedes en los territorios quienes tienen que materializar todo eso, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que nosotros buscamos. Acabamos de salir de la negociación del Sistema General de Regalías, que nosotros nunca habíamos estado en esa negociación, en esa discusión de las regalías. Las regalías se creó en Colombia un sistema en la Constitución Política del 91. Y en el 94 hubo una reglamentación en el que decidieron por nosotros. En el 2001 también. En el 2011 nosotros dijimos que no queríamos entrar a esa vaina. El gobierno definió por nosotros. Y solamente hasta ahora nosotros entramos en esa discusión. Y ahí entonces logramos varias cosas. Por ejemplo, va a haber un 1% de todas las regalías que vamos a definir en el orden nacional, que se va a ejecutar también a través de proyectos. Van a ser alrededor de unos 150.000 millones de pesos cada año en que ustedes presentan sus proyectos para ser financiados a una bolsa nacional, pero van a haber otros porcentajes a nivel municipal, a nivel departamental, al que ustedes también van a tener derecho, ¿sí? Logramos que eso no quedara amarrado a los alcaldes, a los gobernadores, sino que la misma autoridad indígena decida cuáles son los proyectos que se van a financiar y quiénes lo van a ejecutar. Nosotros hayamos logrado en la negociación primera que ese delegado nuestro tuviera voz y voto. Así firmamos la protocolización de la consulta previa. Que el delegado de nosotros tuviera en ese espacio voz y voto. Pero en el Congreso de la República, en el Senado, como ahí están todos los políticos, que su caja menor son las regalías, en compinche con los alcaldes y los gobernadores, nos quitaron el voto a los indígenas. Nos quitaron el voto a los indígenas. Y solamente nos dijeron, solamente tienen derecho a votar en aquellos proyectos que tengan consulta previa. En el resto no pueden, porque es que ustedes son una minoría y el resto somos una gran mayoría en los departamentos, en los municipios, y no podemos dejarnos condicionar de los indígenas, ni tampoco de los negros. Se incumplió el acuerdo de la consulta previa. Por eso nosotros tenemos que revisar bien por quién es que estamos votando. Porque a veces por eso mismo que estamos votando,
son los que allá en el Congreso vienen y nos hacen el chocorazo. Nosotros necesitamos allá gente que realmente defienda los derechos nuestros como pueblos indígenas. ¿Sí? Entonces eso también es una reflexión que tenemos que hacer nosotros internamente. Ahora, también hay una instancia que se creó que se llama la Comisión Rectora, que es donde se sienta el ministro de Hacienda, el director de Planeación, el ministro de Minas, donde se sientan los que toman las decisiones. Ahí también vamos a tener un delegado. Eso sí es uno solo a nivel nacional que va a estar ahí, que es donde se define la política, donde se define, digamos, en qué se va a invertir esos recursos, cómo. El que da los lineamientos de la política para la inversión de esos recursos. Nosotros, la negociación del Acuerdo de La Habana fue lo último que se negoció. El capítulo étnico, eso fue lo último que se negoció. Por eso el día que en La Habana se firmó de la paz, los únicos que estaban en La Habana eran los periodistas y nosotros. Nosotros estuvimos en ese momento cuando se firmó el cierre del acuerdo, que fue el 23 de agosto del año 2016. Miren, nosotros viajamos ese día a las 9 de la mañana. Llegamos a la 1 de la tarde a La Habana y nos citaron a las 3:30. Y entre las 3:30 y las 5:30, en 2 horas, negociamos esas 4 páginas que quedaron recogidas en ese capítulo étnico de un documento que presentamos de 20 páginas. Y esa fue una negociación entre el gobierno, las FARC y nosotros. Eso no fue que ellos recogieron el documento de nosotros y se sentaron entre los dos a definir, no. Eso fue con nosotros ahí. Porque nosotros siempre dijimos, a nosotros no nos representa ni el gobierno ni las FARC. Nosotros somos gobiernos, somos autónomos, tenemos nuestra propia propuesta, ¿verdad? Y en eso nos mantuvimos 4 años en ese sirirí. Que ahora estos vergajos no nos quieran cumplir, ya eso es otra cosa. A nosotros nos interesa, compañeros, no dejar una huella, nos interesa que detrás de la huella que dejemos siga otra pisada en la misma dirección, y si es más fuerte, mucho mejor. ¿Sí? Porque nosotros como dirigentes, como autoridades, somos pasajeras, pero la organización sigue, la organización continúa y va a continuar mucho más allá. Ahora que nosotros aprobamos la ley de gobierno propio en la UNI, fue pensando en eso. Mire, el mensaje que los mayores nos dieron en esa ley de gobierno propio, ¿cuál fue? Nos dijeron, hay que volver al origen. ¿Sí? ¿Y saben qué pensábamos nosotros que era? Que de pronto era volver al primer congreso de la UNI, volver a los principios. Y ahora en esta pandemia nos dimos cuenta el significado de eso. ¿De qué significaba cuando los mayores nos estaban diciendo hay que volver al origen? ¿Sabe qué nos estaban diciendo? Que hay que volver a los territorios, hay que volver a sembrar, hay que volver, hay que valorar el conocimiento ancestral, ese conocimiento que tienen hoy los médicos y que hoy, por ejemplo, en esta situación ha salvado muchas vidas, que a veces nosotros no creíamos en una planta, en un conocimiento, y hoy la andamos buscando, porque eso es lo que nos está salvando hoy. Es ahí donde tenemos nuestra droguería, nuestra farmacia. Nosotros nos tenemos es que defender desde el territorio. Y eso entonces nos ha llevado hoy a que tenemos que fortalecer la economía propia, la producción propia, el ejercicio del control social, del control territorial. Cuando ustedes aquí establecieron los puntos de control, pudieron contener todo eso. Pero cuando aflojaron los puntos de control, se les vino encima. Nosotros más allá hoy estamos convocados a la unidad en medio de la diversidad. ¿Sí? Siempre vamos a tener tensiones, diferencias, pero tenemos que trabajar por la unidad. Tenemos que trabajar por la identidad cultural, la identidad política. El sueño que sembraron nuestros mayores y mayoras en el movimiento indígena. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos une y qué es lo que nos divide? Nos une la lucha por la tierra, por el territorio, por la cultura, por la autonomía, la lengua, muchas cosas. ¿Y qué nos está dividiendo? Nos está dividiendo la plata, la política, líderes, los intereses. Bueno, eso que nos está dividiendo, ¿cómo hacemos para empezar a resolverlo? ¿Sí? Para empezar a resolver. Porque no podemos seguir eternamente en esas disputas.
¿verdad? En esa disputa que lo que van es abrir las fisuras y llegan entonces los partidos políticos, llegan entonces los politiqueros y aprovechan para profundizar esas fisuras, esas divisiones que a veces nosotros generamos. Pero la UNIC, yo siempre he dicho que la UNIC es como el sol, que el sol tiene que alumbrar para todo el mundo, tiene que alumbrar para todo el mundo, ¿verdad? Y tiene que velar por todos los pueblos, para todos los pueblos indígenas. Esa es la diferencia que tiene esta organización con cualquier otra organización indígena de este país. Que esta es una organización que está pensando no solamente en cuál es el indio que está afiliado y cuál no, sino que está pensando en todos, ¿verdad? Nuestras peleas siempre es pensando en eso, el CI, el CISPI, el tema de las tierras, de los resguardos, pensando en todos los pueblos indígenas de Colombia.